21 dice: Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Al final dice el versículo: hombres idóneos para la obra de su ministerio. Hombres idóneos para la obra de su ministerio. Padre, dale a esta escritura y a este tiempo, dale sentido para nosotros. Dale sentido. Como bien ustedes saben, ninguna parte de la escritura, ninguna porción de la escritura está dicha, está escrita de una manera accidental, sino que hay una perfecta intención en todo lo que se hace, en todo lo que se dice, en todo lo que plantea. El rey David está a punto de llevar al pueblo de Israel a su siguiente nivel en términos de alabanza y adoración. Está a punto de introducir a toda una nación a un nivel de alabanza y adoración, a una dimensión de alabanza y adoración que ellos nunca habían conocido, que ellos mismos nunca habían conocido. David había conocido, porque estaba preparando a un pueblo para hacer algo que el pueblo nunca había hecho, pero que él sí lo había hecho. Pues el hombre no puede establecer en el exterior lo que primero no es establecido en el interior. No puedes dar lo que no tienes, no puedes colocar afuera lo que no tengas dentro. Entonces, David había desarrollado un nivel de alabanza y adoración muy peculiar, y conforme tocaba él, había aprendido el secreto de afinar los instrumentos en la octava. Este es un asunto muy técnico, pero en realidad es muy espiritual, porque todo el pueblo de Israel, toda la nación, tenía un nivel de alabanza y adoración, tenían un nivel de canciones. Habían aprendido a cantar canciones basadas en las cosas que Dios había hecho. Leemos hasta los salmos, que los pocos cánticos que existen son cánticos basados en las obras, en los hechos de Dios. Vemos a María tomar el pandero y cantar, saliendo del otro lado del mar, cantando sobre todas las obras, las poderosas obras que Dios ha hecho, cómo lo sacó y cómo lo liberó de la mano de Faraón. Son cantos basados en las obras de Dios, son cantos basados en lo que Dios hizo, son cantos basados en el pasado. Pero David está a punto de empezar a crear cantos que no están basados en el pasado, sino que están basados en el futuro. Sí, pues entonces, no es lo mismo hacer una canción sobre el pasado, porque tienes un pasado sobre el cual escribir, que escribir una canción sobre el futuro. Para escribir sobre una canción sobre el futuro debes tener, una naturaleza profética. Una naturaleza profética. Pues la Biblia nos enseña que David le dijo a este grupo de músicos que afinaran sus arpas en la octava. El número 8 es un número en la Biblia peculiar, porque el número 8 habla en la Biblia de un nivel distinto al nivel previo, o de un nivel mayor al nivel anterior. Ustedes pueden ver que la creación está formateada de esta forma. Tenemos 7 días de la semana, y el octavo día es en realidad el primer día de la segunda o de la siguiente semana. Vemos que en la música Dios formateó exactamente con la misma dinámica. Tenemos 7 notas, y a lo que nosotros le llamamos la octava es en realidad la primera de la siguiente escala. ¿Van conmigo? Así que Dios le dijo a Israel: ustedes no van a afinar sus arpas como todos afinan sus arpas normalmente. Ustedes no van a afinar sus arpas
para que no escriban cantos basados en lo que pasó. Ustedes han sido colocados aquí para escribir cantos sobre lo que pasará. Entonces, afinar el arpa en la octava era fundamental. Es curioso, pues, entonces, cómo Dios formatea toda la creación y escoge que el rey David sea el octavo hijo. Y no es, de acuerdo a lo que la misma escritura dice, hijo de la misma mamá de los otros hijos. Porque este está hecho para una dimensión completamente diferente. Es importante, pues, entonces, que la resurrección de Cristo no viene en el séptimo, sino en el octavo día. Es entonces la razón por la que entendemos que un niño tendría que ser presentado en el templo al octavo día. Es entonces que entendemos que un niño tenía que ser circuncidado al octavo día. En fin, lean la Biblia con calma, hay demasiado material para leer. Pero octavo significa el siguiente, dígalo, el siguiente nivel. El siguiente nivel. El siguiente nivel. Ahora, hay características que son fundamentales para alcanzar, para afinar a la octava. Así que, si me lo permiten, voy a afinarlos a la octava en esta mañana. ¿Quieren? ¿Van a contar? Sí. Afinar a la octava, como ustedes bien lo saben, y la afinación requiere tensión. No puedes afinar algo sin tensarlo. Tienes que tensarlo hasta que tenga exactamente el calibre que tiene que tener, la tensión para emitir el sonido que tiene que emitir. Pues la Biblia nos enseña entonces 3 principios aquí para afinar a la octava. Eso es algo que si lo haces en tu vida, Dios va a usarte para dirigir alabanza y adoración, no en el nivel en el que está tu congregación, pero en el siguiente nivel. Hay que afinarse a la octava. Primero, número uno. Para afirmarte a la octava debes tener una mentalidad profética. Debes tener una mentalidad profética. Todo el mundo diga profética. La razón por la que el rey David fue capaz de llevar a una nación es porque él era un músico profeta. Él era un músico profeta. Eso le dio una característica y un sabor muy peculiar a su alabanza. David no cantaba de lo que Dios había hecho, David cantaba de lo que Dios iba a hacer. Por eso decía, aunque un ejército acampe contra mí. Él no cantaba solamente sobre las cosas que habían pasado 40 o 50 años atrás. Él cantaba sobre las cosas que iban a suceder sobre su vida. Él decía, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Jehová es mi pastor y nada. Él no cantaba en tiempos pasados, casi siempre cantaba en tiempo futuro. Es una cualidad distinta entre él, es lo que lo hace tan peculiar. Su sonido no es un sonido del pasado, es un sonido que está conectado ¿con qué? Con el futuro. Y es importante entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Estaba platicando con uno de estos predicadores, uno de estos hombres que predican en congresos muy grandes en el país y en otros lugares. Y me decía, Phil, el año pasado fue el año que más eventos se cancelaron, eventos cristianos se cancelaron en México. El Estadio Azteca, varios eventos de una muy grande envergadura, de una muy grande dimensión se cancelaron. Sin embargo, al mismo tiempo, el año pasado se llevaron a cabo los eventos de alabanza y adoración más grandes de la historia. Por primera vez en la historia, o quizá en esta era, en este momento, por primera vez, hemos visto multitudes como Brasil, por ejemplo. La alabanza y la adoración de Brasil está tomando una fuerza a nivel mundial brutal, nada más que no tiene mucho acceso a México. Algunos cantos que ustedes cantan fueron escritos en portugués originalmente, que cantan hoy en día, pero la influencia, por ejemplo, de lo que está pasando en una nación donde se calcula que el 40% de la población ahorita es cristiana en este momento, por el auge del evangelio tan fuerte que está habiendo, sobre todo porque como estuvieron sumergidos en una brujería y ocultismo tan grandes, y donde abunda el pecado tiene que sobreabundar la gracia. Lo que está sucediendo no es solamente que hay buenos predicadores y buenas iglesias, es un fenómeno curioso que está pasando en todo el mundo, que mientras los eventos o algunos eventos, no voy a decir malos, solamente mientras que algunos eventos donde la pieza principal era conferencistas,
Dios está despertando eventos donde la pieza principal es la adoración en este momento del mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, eventos en Brasil que acaban de suceder, donde 200,000 personas se han congregado para adorar a Dios durante 2 o 3 días sin parar. ¿Se imaginan lo que pasa en esos lugares? Lo que está pasando en lugares así, están pasando en África, están sucediendo en Alemania, no están viendo congresos de grandes predicaciones. Es más, y eso que yo soy predicador, los predicadores no se han convertido en la pieza principal de los eventos, sino la alabanza y la adoración en este momento. Se están convirtiendo en la pieza principal. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Porque la Biblia dice que Dios tiene que restaurar el tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo caído de David significa que Dios va a volver a colocar en la tierra hombres y mujeres afinados en la octava. O sea, ustedes. Hombres y mujeres afinados en la octava. Si nosotros vemos entonces en la historia que cosas están pasando que nunca antes habían sucedido. Cosas han pasado que nunca antes habían sucedido. Entonces vemos a que cuando Dios permite a los hombres, permite a gente como Juan, atisbar o tener una pequeña percepción de lo que va a pasar en el futuro, Juan nunca ve multitudes donde alguien está predicando. Juan solo ve multitudes que están adorando. No ve congresos con predicaciones. Ve miles de gentes juntas cantando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Si la percepción de Juan no está basado en un tema de una conferencia, está basado en gente simplemente que se está juntando y está aprendiendo a alabar a Dios y está adorando a Dios con todas sus fuerzas. Eso es lo que está sucediendo. Y este fenómeno está tocando iglesias de todo tipo, bautistas, metodistas, presbiterianas, las iglesias más históricas y más tradicionales. Cuando pisan el terreno de la adoración, es como pisar tierras movedizas, ya no se puede salir de ahí. Por supuesto, todo su formato empieza a cambiar y por supuesto toda su dinámica empieza a cambiar. Y eso tiene sus propias repercusiones. A veces se dividen, a veces salen, a veces cambian, a veces pasan cosas raras, pero es porque lo más importante que está pasando ahí es la presencia de Dios en ese lugar. Para eso se necesita instrumentos afinados en la eso significa que necesitas tener un espíritu profético. Número 1, un espíritu profético. Número 2, dice Crónicas capítulo 25 versículo 1. Estos eran ideales, idóneos para esta obra, pero no fueron sus audiciones. Si leen el versículo 1 de este capítulo 25, sus audiciones no fueron hechas por músicos. Esta fue una virtud, una cosa que David cambió en términos meramente musicales. O sea, si nosotros queremos escoger músicos, hacemos audiciones y traemos músicos de renombre que puedan hacer, o maestros que hagan audición a alumnos para saber si estos alumnos califican o no. El rey David no hacía eso. El rey David, dice Crónicas 25, utilizaba capitanes y generales del ejército para hacer las audiciones musicales. Si un capitán no tenía nada que ver con la música, pero tenía todo que ver con la música. Para afinar un instrumento en la octava, para saber qué tipo de chavo o chava podría tener en sus manos un día 15 o 20 o 30,000 personas bajo su liderazgo en un evento de alabanza y adoración, no buscaba a músicos para audicionar músicos, buscaba militares para audicionar músicos. Significaba que la instrucción para estos generales y capitanes para hacer su American Idol cristiano fue esta. David les dijo en la reunión de logística, les dijo: van a venir un montón de chavos, a hacer audición para ser líderes de alabanza, para ser músicos, van a ser. Ellos no saben, ellos creen que ustedes son músicos. Aunque ustedes no sepan nada de música, ustedes son los que van a hacer audición. Lo que quiero que busquen no es al músico dentro de la persona, sino al soldado. Quiero que busquen a un joven con mentalidad militarizada.
con mente de soldado, con mente de un guerrero. Porque David era un soldado. Por eso David sabía el poder de combinar el elemento de un músico con un soldado. Un músico solo, cuando no tiene mentalidad de soldado, es bien sacatón a la hora de los casos. Déjame explicarles. Ustedes podemos tocar bien, pero va a haber un momento en el que la música por sí sola sea insuficiente, donde necesiten aventarse a un lugar a donde no haya una partitura, a un lugar donde no haya un script ni una letra. Es un lugar donde no tienes algo firme que seguir. Es cómodo seguir la alabanza y la adoración siguiendo una nota y una partitura y una escala y un arreglo y una armonía y una melodía. Es fácil armar una alabanza y adoración con ello, pero si vas a llevar a la iglesia de Cristo a su siguiente nivel, entonces necesitas aprender a planear sin escrito, aprender a cantar alabanza y adoración sin letra, sin partitura, solamente tú y Dios. Nosotros le llamamos fluir. Y para fluir necesitas tener una mentalidad de soldado. Les voy a explicar por qué. Porque el soldado toma instrucciones en el campo, toma instrucciones en su cuartel, le dan cómo usar las armas, le dicen cómo disparar un arma, le dicen cómo formarse, cómo alinearse con otros soldados, pero saben que en cuanto pisen el terreno de la guerra va a haber cosas para las cuales no había algo escrito. No saben si se van a topar con cierto tipo de enemigos y no saben si el terreno, por ejemplo, al que van a estar en ese día, les cayó un aguacerazo y el terreno ahora es fangoso. No saben si el terreno donde van a estar va a ser árido y polvoso y les puede cubrir la visibilidad y no van a poder ver. Así que tienen que entrenarlos como soldados para poderse mover en cualquier terreno donde se encuentren y poder librar una batalla y poder ganar una victoria y poder llevar a una iglesia, aunque la puedan tomar en una situación completamente escasa o pobre, llevarla hasta una situación de éxtasis y de victoria y de gloria tan grande, porque no eran solamente músicos. El músico se para frente a un auditorio y si la iglesia es apática, el músico se apaga. No puede llevar a una multitud y no la puede sacar de ese lugar, porque solo es músico, pero un soldado puede sacar a alguien de ese lugar. Así que el rey David sabía que como iba a mandar primero a la alabanza en las guerras, ¿se acuerdan? Que como los primeros en ir siempre a la guerra eran los de la alabanza, no podía escoger músicos que no tuvieran mentalidad de soldados. No podía escoger músicos que no tuvieran mentalidad militar, que no entendieran principios militares como estos, por ejemplo. Cuando una persona es un soldado, pide menos explicaciones, simplemente pide instrucciones, no pide explicaciones. La diferencia a veces entre un músico y un soldado en los grupos de alabanza es que los músicos piden muchas explicaciones. Los buenos solo piden instrucciones. Los músicos que solo son músicos dicen: ¿pero por qué tenemos que cantar eso? ¿pero por qué no tenemos que tocar eso? ¿pero por qué no? Ese tipo de soldados a la hora de la guerra no pueden decir a sus enemigos: ¿y por qué me atacas tan feo? ¿Me entienden? Eso no te sirve a la hora de los trancazos. Entonces, lo que tú no sabes es que el día, en el momento que te paras en el púlpito y Dios te da un micrófono o te da un instrumento, hay demonios que van a tratar de apagar lo que tú vas a hacer. Si no tienes una mentalidad de soldado, vas a ver si dice: la iglesia estuvo muy apática y la iglesia no respondió, y la culpa es de la iglesia. No, la culpa no es de la iglesia, la culpa es que tuvimos músicos, pero nos hizo falta los soldados. Entonces, una mentalidad de soldado requiere entonces que la persona esté dispuesta a moverse en cualquier tipo de terreno. Puedas entonces tomar una iglesia, puedas tomar una congregación que posiblemente en ese momento viene de, a lo mejor está pasando, como dicen en la radio, ¿no?, el lunes más triste del año, ¿no?, como estaban diciendo de ayer, que